Evangelio según San Lucas es la clave de esta belleza. Toda la palabra de Dios es una belleza porque toda la palabra de Dios tiene esta finalidad de iluminar el camino de la vida y tiene esta finalidad de afianzarnos en la gran verdad. Es que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Pero este pasaje de San Lucas, capítulo 24, es tal vez la joya más importante de la Sagrada Escritura, porque es la historia de toda la Iglesia, es la historia de cada uno de nosotros. Y creo que hoy nos vemos reflejados en la figura de estos dos discípulos de Maús, que viven un momento difícil, desconcertante. Se marchan de Jerusalén, poco espacio les separa a Maús. Jerusalén es el núcleo central donde está toda la religiosidad y es además donde surge la Iglesia, la celebración del día de Pentecostés. Y ellos, a pesar de todo lo que han vivido, han visto, las dudas entran en sus vidas. Van por el camino de sus vidas, desconcertados y preguntándose ellos mutuamente, que no entienden todo aquello que ha pasado. Y como de una forma misteriosa, Cristo se pone junto a ellos, se suma a la comitiva. Ellos no saben que es el Señor. Y entonces les pregunta, ¿de qué discutís? Y entonces le explican el acontecimiento que ha pasado en aquellos días, un acontecimiento que cambió toda la faz de la historia, que cambió toda la faz de Jerusalén. Y entonces, cuando le dicen todo esto, Cristo, la palabra de Cristo en viva voz les dice, les regaña, qué torpes y necios sois para entender y escuchar las Escrituras. Es un regaño cariñoso de Cristo para despertar en ellos la realidad de la fe. Esta es nuestra vida. ¿Cuántas veces en la vida te sientes un poco desconcertado ante las dudas de la vida, ante el dolor, ante la enfermedad y ante esos momentos donde dices, ¿por qué a mí, Dios, todo esto y en cambio otro que es peor que yo, le marchan mejor las cosas? Por eso digo que el pasaje de los discípulos de Maús es un pasaje muy propio en la historia de la fe del hombre. Vivimos en un momento difícil, desconcertante, y más que nunca en la Iglesia Universal, a la luz de sede vacante, donde se revuelven todos los sentimientos agresivos, tal vez, todos los sentimientos no acordes con la Sagrada Escritura. Por este motivo es urgente que nosotros metamos dentro de nosotros esta lectura de San Lucas. La hagamos realidad en nuestro caminar, nos planteemos seriamente y en primer lugar dejemos que Cristo nos oriente. Es muy fácil la gente con estos más medios, los WhatsApp, todo esto, las redes sociales, estar pendientes de ver lo que dicen, pero qué poco estamos pendientes de lo que nos dice la palabra de Cristo, cuya palabra del Señor es una palabra que nos aclara, nos da fuerzas para el camino de la vida. Como dice el texto, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, decían entre ellos dos.
La palabra de Dios tiene esa finalidad: movilizar el corazón del hombre, iluminar, dar fuerza al corazón del creyente para que entienda, para que comprendamos cuál es el camino de la fe. Porque a veces corremos el riesgo de dejarnos embaucar por 4 profetas baratos de poca monta, pero en cambio el gran profeta que es Cristo el Señor, y la gran palabra que es la palabra que nos salva, que es la palabra de Dios, cuya palabra puede penetrar en nuestro corazón y puede arder en el corazón de cada uno de nosotros para entender qué nos pide el Señor. Nos regaña el Señor a veces, qué torpes, para dejarnos engañar, embaucar por unos sofismas religiosos, por unas tendencias, por unos espiritualismos baratos de poca monta. Pero qué difícil es ser creyentes de esta hora presente serios y dejarnos fascinar por la palabra de Dios, que es la palabra que nos salva. Y es la palabra además que orienta el camino de nuestra vida. Hoy en la Iglesia de Cristo, como sabéis, hay muchos movimientos sin dudas, muchas asociaciones, pero en el fondo tal vez olvidamos que el gran movimiento de la Iglesia es Cristo el Señor, Cristo resucitado, que nos regaña también a veces, que torpes y que necios para entender las Escrituras. Y sin duda alguna que entretenemos nuestra vida con espectáculos piadosos, personalistas o grupales, pero en el trasfondo no calamos hondo estas palabras que hemos escuchado hoy de los discípulos de Maús, cuyas palabras les abren, cuyas palabras les cambian y por eso abren su corazón a través de la mesa de su posada. Quédate con nosotros, que atardece. Y creo que este es el momento que nosotros tenemos también que decir al Señor: quédate con nosotros, que atardece. Este mundo está muy difícil y hoy más que nunca en este momento de la historia. Quédate porque tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra nos da luz y nos da vida para caminar. No es la palabra de cualquier charlatán oportunista, de cualquier profeta de poca monta, no. Es el gran profeta de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos y que vive en medio de su pueblo, que vive en medio de esta humanidad. Lo importante es dejarse fascinar por él, dejarse acompañar, dejarse esmengar, es decir, reñir por él, para que nos despierte que a veces estamos equivocados en el camino de la vida, en el camino de la fe. Y estamos haciendo de la religión, llamarlo de la fe, como una merienda, como un volcán de conflictividad, no como un remanso de hermanos que juntos compartimos la mesa y que al compartir la mesa de la Eucaristía descubrimos que es Cristo el Señor, quien nos parte, reparte y comparte su vida, su pan, para todos y cada uno de nosotros. No olvidéis este Evangelio, que es la joya maravillosa de toda la palabra de Dios. En el libro de los Hechos tenemos la gran figura de Pedro y Juan, que van al templo de Jerusalén. Ellos no se han desmarcado
de la religión de sus antepasados, van a orar y encuentran al paralítico que está allí pidiendo limosna. Las palabras tan bellas de Pedro: mírame a los ojos, míranos. No tenemos oro ni plata, pero en nombre de Cristo, levántate y anda. La palabra de Cristo resucitado transforma al hombre. Te hace salir de esa parálisis de tu vida y te hace entrar en el templo de Dios, te algazara y con una profundidad de alegría interior. Esto es, por eso creo que esta lectura del libro de los Hechos también es como una lección para dejarnos fascinar por las palabras de los apóstoles, pero en Juan mirarles de frente y aceptar la limosna. ¿Cuál es? De cambiar, de saltaron aquel buen paralítico, entró en el templo de Dios. Todo un cambio interior nos impulsa a entrar en el templo de Dios para alabar a Dios. Que esta celebración de hoy no es dentro de la octava de la Pascua, pero no olvidéis lo que siempre he dicho: toda la vida del hombre creyente es Pascua, es octava, es resurrección. Lo único que durante estos días, estas fechas, pues y buscamos la forma de revisar, de desempolvar la palabra de Dios para vivirla en profundidad, para cambiar a veces de chip, de mentalidad y enriquecernos con la autenticidad de la palabra de Dios. Tal vez no está en una asociación, no está en un grupo, está aquí en la mesa de la Eucaristía, donde Cristo es pan partido y compartido, donde aquellos discípulos descubren las palabras tan bellas. Es el Señor, y una vez que uno descubre a Cristo, van corriendo a Jerusalén, van al encuentro de la comunidad para transmitir lo que ellos han vivido. Pues que hoy nosotros también, al salir de este templo, vayamos a nuestra vida personal, rompiendo moldes de agresividad, tal vez, de tirantez. No se puede, no se entiende. Que yo participe de la Eucaristía, sea sacerdote del pueblo de Dios y odie a este hermano. No se entiende. No se entiende nada de eso. Y nos pasa también a nosotros. De pie.